Muy buen día. Vamos a trabajar hoy algo bastante especial. Lo que pienso hacer hoy más o menos con esta piedra es aumentarle una línea de color alrededor. La piedra es de un color de tonos de diferentes marrones. Se llama Iron Tiger o Iron Tiger. Eh, para poder también empezar con los colores o empezar con alguna línea de color, también hay que pensar algo bastante importante. Hay que aprender a combinar los colores. Yo he visto muchos trabajos de mucha gente que a veces trabajan con muchos colores y la piedra queda como completamente apartada. Es lo que atrae más son los colores. Y eso es algo que quiero también enseñar a hacerlos, ¿no? Supuestamente tenemos tonos bastante pasteles aquí, bastante bajos. Y también para que no explote, para que no se pelee el color que voy a poner con la piedra, para que no resalte solamente el color, voy a poner un tono más suave todavía. O sea, donde va a quedar todo en conjunto. Pudiera poner otro color, pudiera ser este, que también se va a ver bien, pero este resalta mucho más por el brillo que tiene. O le pudiera dar un tono un poquito más natural, lo que viene a ser verde y marrón. Pero tendríamos que usar un verde que no explote mucho, que no haga que se vea solamente el verde, lo cual aquí vas a pasar eso. Entonces, a ver, hacer un poco más de zoom. Aquí se ve mucho, entonces resalta demasiado. A la comparación con esto queda bastante bien. Vamos a hacer una línea de color alrededor y dejamos los hilos a los costados para hacer unas espirales. Le iba hablando de los verdes. Miren, ¿con cuál combina mejor? Depende de ustedes. También lo puedo poner un contorno granate, que es bastante atraído por la piedra. Y, y si quiero que quede bastante bien. Mire, mire, como, como la piedra y el trabajo resaltan bien. Se nota, explotan los dos. Entonces el hilo en conjunto con este color quedan bien, quedan súper bien. Entonces, o un color neutral para que resalte, o un color que haga que los dos resalten. Entonces, si ustedes ahí ven, queda atractivo. Entonces, ahí les voy dando los tips. Ustedes pueden ver la diferencia. Si solamente quiero hacer la línea de color para que resalte un poquito y que se vea bonito y atractivo, vamos con esto. Si queremos darle un tono neutral a todo, lo hacemos con esto. Si queremos que haya como una diferencia entre todos los colores, podemos poner esto. Miren, acompaña muy bien con la piedra. Es un punto importante en el que le estoy hablando. Es que yo he visto ya muchos trabajos en donde voy siempre, me preguntan por cómo combino los colores. He estudiado, eso sí les puedo decir, me pasó mucho tiempo estudiando las combinaciones correctas. He trabajado con pintura, lo cual también pudiera decir que me ayudó bastante a descubrir un poco más de ello. Entonces, aquí lo que voy a enseñarles a hacer es la línea de color alrededor y de ahí comenzamos a trabajar con espirales a los costados. Entonces, eso va a quedar bastante atractivo. Eh,
La diferencia está en cuando ya tienes una práctica de estudio. Puedes ya tú sobresalir y puedes tú ver qué colores combinan, qué colores más o menos hacen un buen juego. Y no es fácil porque tiene una base. Entonces combinar los colores es bastante importante para no perder la esencia de la piedra, la esencia del trabajo, la esencia del diseño, la esencia de la figura. Porque puedes trabajar muy bien el macramé, puedes trabajar excelente la forma del diseño, pero importante es la combinación de colores. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la naturaleza combina sus colores de una manera tan perfecta que ahí está el secreto. Observamos la naturaleza. Entonces, si tenemos algo de este color en la naturaleza, vemos cómo juega algo con este color dentro de la naturaleza y cómo realza su belleza, en qué tonos. Entonces, está ahí el punto. Lo más importante, los pequeños detalles. ¿Por qué le puse un marrón oscuro? Porque si se dan cuenta tiene vetas oscuras dentro. Tiene vetas doradas y plateadas aquí, pequeñísimas. Tiene unas pequeñas líneas doradas aquí, si lo pueden ver. Porque yo le digo, es una piedra bastante interesante, que no es tan comercial. Eh, eh, lo, lo encuentro un poco difícil de conseguir en muchos lugares. Y siempre voy a decir lo mismo. Si tú quieres trabajar con minerales, lo mejor es escoger piedras diferentes. Porque así tu clientela también aprende a diferenciar las piedras que existen. ¿Quieres trabajar de una manera comercial? Trabaja con las piedras que encuentras en las zonas comerciales. Pero si quieres resaltar y quieres cambiar la variedad tú mismo, busca piedras diferentes. Van a costarte un poco más, eso sí. Pero lo bonito es eso, que cuando tus clientes encuentren algo de tu trabajo, van a ver que tú también te preocupas por ellos y le enseñas cosas nuevas. Entonces, eso es donde yo juego. Cada vez saco piedras diferentes para cada diseño, por lo mismo que me preocupo en la variedad. Entonces, el cliente va a ver que te preocupas en el trabajo, en el material y en el diseño, la combinación de colores, el cuidado de los detalles, la limpieza de tus trabajos y la belleza de todo. En conjunto, queda armado algo bastante especial. Bueno, engarzamos la piedra normalmente como ya hemos hecho en otros trabajos. En este paso de aquí ya teníamos más o menos encerrado la parte básica normal, lo cual es el cierre. Y lo que tenemos que hacer, la otra parte. Aquí nos falta aquí cerrar algunos anillos más. Vamos a hacerlo eso rápidamente. Ya. Vamos a acomodar la cámara un poquito. Listo. Nos faltaba hacer esta línea de aquí alrededor. Y lo cerramos normal. Entonces, aquí va esta línea normal. O sea, esta es la primera línea que se cierra la parte de atrás de la piedra, lo cual ya lo tenemos en los otros videos en los engarces de las piedras. Yo preparo mis trabajos normalmente para poder, los dejo así para poder ver qué diseño lo hago. Lo prefiero en momentos que no tengo mucho tiempo, prefiero engarzar piedras que estar haciendo un trabajo. Y cuando tengo más tiempo comienzo a diseñar y voy guardando todos los engarces que tengo. Porque después ya es mucho más fácil solamente tomar todo lo que tienes listo y a tejer. Bueno, cada día podemos aprender cosas nuevas. Si ustedes ven la velocidad que puedo tener al tejer algo, no es algo que completamente se aprende de la noche a la mañana.
como le digo muchas veces ya, si no tuviera la cámara o no estuviera preocupado por la cámara, solamente tejería y avanzaría mucho más rápido. Y es otro detalle que también hay veces hay que aprender a valorar. No es el tiempo del trabajo, que muchas veces lo que solamente valoremos. Aprendamos a valorarnos como artesanos o como personas que nos dedicamos a esto, o como simplemente como personas que se preocupan por su trabajo. Les puedo explicar algo muy importante. A veces a mí me preguntan, ¿cuántas horas demoras por ese trabajo? Yo le digo, mira, si te digo la verdad, no me demoro mucho. En tejer algo no me demoro mucho, sinceramente, porque soy muy rápido para tejer. Lo que más me demora en un trabajo, lo que más me tarda, o lo que siempre es como que ponerlo en la realidad, es sacar la idea tal cual de la cabeza, sacarla, plasmarla tal cual en la piedra o en la forma que tienes. Porque en la cabeza lo que tú tienes es una idea con colores, con forma, y a veces tú te puedes pasar meses buscando la piedra exacta para hacer ese diseño, porque no con cualquier piedra sale. Yo muchas veces me hacen la misma pregunta, me dicen, qué bonito, ¿cómo quedó esa piedra? Digo, sí, pero tardé mucho tiempo simplemente en encontrar la piedra y sacar la idea a la realidad es lo que más toma tiempo. Y eso creo que nadie lo puede valorar. Porque muchas veces puedes hacer un diseño y lo vas a repetir 10, 20, 30, 40, 50, lo vas a vender. Porque ese diseño que estás haciendo puede gustar mucho. Vas a venderlo. La gente le va a gustar un montón. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira ese diseño tan simple, tan sencillo. Se vende. Pero como yo trabajo, para mí no es eso lo suficiente. Para mí lo suficiente es sacar diseños de ideas que completamente son fuera de lo común a la realidad. Lo cual, eso toma mucho más tiempo y es eso que también tienen que tener a valorar. Bueno, aquí en este paso estamos cerrando ya el círculo con las guías cruzadas. Y aquí hacemos la secuencia esta. A ver. Aquí viene el paso. Listo. Bueno, antes de empezar, les termino de explicar. Hicimos la vuelta, cerramos. Volteamos, cerramos el círculo aquí. ¿Cómo está? Cerrado, solamente volteamos aquí. Listo, empezamos. Lo que le voy a enseñar ahora mismo, tienen que tener mucho cuidado y mucho orden. No es simplemente poner una línea y ya, listo. Tiene mucho que ver tanto con el patrón, con la forma y la figura. Ustedes quieren que quede bien, la línea tiene que quedar bien. Ustedes quieren que esto se vea bonito, tienen que hacerlo con mucho cuidado. Yo he visto mucha gente que agrega líneas de colores, pero la pieza que continúa la figura va encima, queda como un plato. Eso es lo horrible. Ahora les voy a decir por qué. Primero voy a agregarlo de la forma correcta, como tiene que ser. Después les muestro cómo es la forma incorrecta, cómo lo hacen. ¿Ok? La forma correcta. Guías. Cruzo las guías. Pongo para afuera.
miren, por debajo, entre las dos guías cruzadas, los dos hilos en medio. Ok, vamos a hacerlo más pequeño para que lo tenga un poquito más. Ahí, listo. Las dos guías cruzadas, las dos guías que cerraron la figura, solamente que volteé, estas son las dos guías que cruzan. Ok, me quedan dos hilos en el centro, los hilos que cerraron. Pongo un hilo, este hilo más o menos tiene 2 metros de largo, entonces lo que hago es ponerlo ahí y lo paso así, nada más, sobre las dos guías. Ok, cierro, pero antes de cerrar emparejo las puntas. Llevo los dos hilos, llego a esta parte de aquí, cierro. Aquí, en esta parte, solamente cierro un poquito de cada lado para tener el espacio para que mis dedos entren. Entonces aquí aprieto esto, miren, mira. Entonces aquí, miren, este hilo que está aquí debajo, aquí estos dos hilos, va a trabajar uno a cada lado, ¿ok? Lado izquierdo, miren, lo pongo aquí en medio y tejo así. Miren, el hilo naranja teje ahí. Para adentro. Miren, así. Ahora lo van a ver. Ahora el lado izquierdo, miren. El lado izquierdo lo único que hace, miren, el hilo, este hilo, lo único que hago es subirlo así. El hilo naranja teje por aquí, por el costado este. Ok, entre este costado. Solamente cierro. Ahora aquí, miren. Miren la figura como quedó. Para que lo tengan ustedes claro ahí. Aquí, ahí está. Vamos a agrandar un poco. Miren. Mis dos hilos que cruzaron, los dos hilos en medio, agregué con estos dos nudos de aquí. A ver, se los marco. Agregué este y este. Saqué para arriba, nada más, sin hacer nada, el hilo que es este de aquí. Este y este, lo saqué, solamente levanté, pasé en medio y el nudo lo hice al revés. Miren, mira para adentro en estos momentos. El hilo solo, así como está, me mira para allá adentro. Ok. Hacen para atrás el video y van a ver la parte. Miren, ahora simplemente agarro, jalo mi guía y esto pego, pego y ahora sigo jalando mi guía y cierro. Ahora subimos la cámara. Listo. Ahora voy a hacer los dos primeros la forma correcta y después le muestro la forma incorrecta que veo que lo hacen. A ver, agregar hilos de colores en una línea o como una línea no es tanta ciencia. La primera vez que yo lo probé, le voy a ser honesto, la primera vez que yo lo probé, yo veía que decía, era ilógico. ¿Por qué? Porque como un hilo va a estar montado sobre otro si queremos que la idea que continúe la misma figura. Y no lo probé ahora, lo probé hace 15, 18 años atrás. Si ustedes ven mis fotos en Facebook van a encontrar ahí muchos trabajos ya con líneas agregadas de colores y con líneas de otra forma. Entonces cuando yo vi los videos que ya muchos hacen, agregado de colores, así, de esta técnica, de esta manera, de esta forma, mal, totalmente. Ok, ahora, mi guía, mi hilo que sale, ok. El primero de este lo agarro, el primero que me sale de la piedra, lo agarro como guía, junto con la otra guía que me salió de aquí que crucé. Lo agarro, tengo dos, ok.
forma correcta, para que vean, normal. Primero teje normal, así. Lo repetimos para que lo vean. Vamos a hacer esto. Listo. Pongo mi guía, los dos como guía. El primero teje normal. A ver, ahí lo pueden ver. Listo, teje normal. Sale ahí. Cuando mi hilo me mira para afuera, miren, cuando este hilo me mira para afuera, tendría que sacar este hilo aquí. Pero como aquí ya tengo que pensar también para hacer los espirales, lo que hago es esconder este hilo ahí dentro. Ahora tengo 3. Ahora miren, sigo tejiendo normal para adentro en estos momentos y después tejo normal para afuera. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto ya se está alargando, lo cual es la idea. Ahora, aquí, miren, este hilo de aquí, mi hilo mira para afuera, ahí subo, nada más. Ahí lo subo. Y ahora tejo la forma para adentro. Una vez para adentro, una vez para afuera. Ahora me mira mi hilo para afuera. Ahora, el siguiente hilo lo subo. Una vez para adentro, una vez para afuera. Miren, ¿se dan cuenta cómo la línea se pega para adentro? Solo se recuesta bien dentro. Esta es la forma correcta. Entonces, si yo continúo, todos van a ser así. Pero aquí tenemos que pensar para descartar para el collar que estamos pensando hacer. Entonces, esto voy a hacer 2 más, pero de ahí voy a desatar, sino para que ustedes lo vean. Hice los 2 primeros, ¿ok? Ahora, miren, forma correcta, subo uno más, ahí, cuando el hilo me mira para afuera, lo subo. Uno, 2. ¿Se dan cuenta? El hilo me sigue mirando para afuera. Justo cuando me mira el hilo para afuera, lo subo. Dentro, miren. El hilo mira para adentro, solo, una vez. Y vuelvo a hacer el hilo mirando para afuera. Otra vez. Listo. Forma correcta. Ok. Ahora les voy a explicar la forma incorrecta. Como yo veo que lo están haciendo. La forma incorrecta. Que muchos lo hacen. Hacen esto. Hacen que esto, el hilo, mire para adentro primero. Ok. El hilo mira para adentro. Aquí suben el hilo. Ok. Y tejen esto. Tejen para afuera. Y tejen para adentro. Ok. Ahí vuelven a subir otra vez el hilo. Tejen para afuera. Y tejen para adentro. Otra vez suben otro hilo, tejen para afuera y tejen para adentro. A ver, ustedes van a ver la diferencia. Díganme, ¿cuál les parece más lógico sobre el tejido? A ver, si ustedes van a hacer una línea, miren, una línea, y para que quede pegado, ¿cuál va a quedar más pegado? A ver, aquí, ¿en cuál va a quedar más pegado? Si es que no tiene esto, porque el otro chocaría aquí. Miren, ven, aquí choca y no va a quedar pegado. La siguiente línea que viene alrededor, porque choca esto. Y esto está mirando para debajo, para abajo. ¿Lo pueden ver?
esto mira para abajo, lo cual está mal, porque al mirar para abajo te va a forzar el hilo a hacer esto, levantar. Y esto, miren, mira, ahí, miren, mira hacia el horizonte. Entonces, lo cual no me fuerza el hilo, y si pongo algo, no me estorba. Si pongo aquí, me estorba. ¿Se dieron cuenta? Forma correcta, forma incorrecta. Perdonen, pero eso lo voy a decir siempre. ¿Por qué esto está mal? Porque si pongo la siguiente línea, se va a notar. Y aquí van a ver ustedes cuando tejamos ahora. Ahora voy a desatar. Voy a desatar esta parte, pero les voy a enseñar cómo desaparecer un hilo y encajar los hilos alrededor para hacer las figuras espirales. Ya tienen esta base donde les estoy explicando más o menos cuál es el problema cuando tejen de esta manera, con el agregado de hilos. Se ve totalmente mal, lo cual es un error garrafal, porque mucha gente me dice, yo también sé agregar hilos, y veo el trabajo y digo, bueno, está bien el trabajo, está bien hecho, pero hay muchos errores. Me dicen, no, pero pues yo lo he hecho de esa manera y me gusta de esa manera. Está bien, para ti está muy bien, pero para mí el tejido tiene que quedar compacto. Y los errores, no es porque yo quiera ser perfeccionista, sino que para mí hay formas donde se ve que pones un hilo y no se ve que hayas puesto el hilo a propósito. En cambio hay formas que tú quieres que se vea que has puesto el hilo, está bien, se va a notar tu trabajo, pero para mí los detalles es más importante. A mí me ha comprado gente que completamente es coleccionista y ven los detalles y siempre me dicen lo mismo. No veo ningún error. ¿Por qué? Porque es así. He trabajado para muchas personas en muchos eventos y siempre van a decir lo mismo. En mi trabajo no se ven los errores. ¿Por qué? Porque me preocupo por eso. Ok, listo. Aquí. Dejamos dos. Nos mira para afuera. Hacemos mirar hacia afuera. Ok, listo. En los dos. Este tercero tendremos que hacerlo desaparecer. ¿Recuerdan la técnica del video anterior? Cortar un hilo y esconderlo. En este caso no vamos a cortar, les voy a enseñar otra forma de desaparecer los hilos, pero también la misma técnica. Miren, tenemos 3 de guía, agarramos el más corto, lo ponemos debajo, así, debajo, ok, agarramos este de aquí, sacamos, fuera, listo, ahí está. Ok, siguiente, subimos dentro, fuera, siguiente, sube, dentro, fuera, fuera. Repetimos el paso. Ok. Aquí lo suelto. Ok. 2, espacio. 2, espacio. Entonces aquí, de estos 3 que tenemos como guía, agarramos el más corto. Ok, este es el más corto. Meto debajo. Miren, así, el más corto de los 3. Meto debajo. Miren, el que está aquí, el siguiente que tiene que entrar, lo meto dentro de la guía. Ok. Aquí. Dentro. Fuera. Siguiente, sube, solamente sube, cuando está fuera el hilo, dentro, fuera. Siguiente,
sube, dentro, fuera. Pueden seguir las circunferencias sin ningún problema. Creo que ustedes también están viendo cómo va quedando. Entonces esto es el patrón. Ok, cambiamos. Sacamos uno menos para abajo. Listo, uno abajo. Subimos uno que está en el rincón. Dentro, fuera. Aquí sacamos uno que sale ahí. Dentro, fuera. La diferencia está, vamos pegando, el siguiente igual sube, dentro, fuera. Aquí. Ya tienen dos. Tercero, sacamos de los tres de aquí, el más corto, lo metemos debajo, agarramos el que sigue de aquí de la piedra, lo agarramos dentro como guía, dentro, fuera. El siguiente sale normal, dentro, fuera. Siguiente sale normal, dentro, fuera. Aquí ya están viendo el proceso, cómo va quedando mi guía tejida, mi nueva guía tejida con mis hilos separados con el espacio correcto. La precisión es simplemente ajustar la misma medida, el mismo grosor, y nos va a dar toda la circunferencia exacta. Entonces aquí nos acomodamos de esta manera. Vamos a seguir haciendo esta parte. Igual descartamos de los tres de guía. A ver, vamos a un poco aquí. Listo. De aquí sacamos uno más corto, dejamos debajo, subimos uno más como guía, entra otra vez, dentro, fuera, subimos este de aquí, dentro, fuera, subimos uno más, dentro, fuera, listo. Creo que tengo que explicarles eso también, que es muy importante. Si el hilo me mira, que estoy tejiendo, me mira dentro de la piedra, para dentro, sería aquí, dentro, mira para adentro, el nudo. Si cuando termino el hilo me mira para afuera, mira para afuera. Entonces el siguiente nudo tendría que ser mirando para adentro, lo cual mirando para adentro sería por debajo, sube arriba y cierra. Mirando para afuera sería por arriba, por debajo y sale para afuera. ¿Ok? Es algo que siempre voy a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque el patrón básico que yo tengo en el orden es este nudo. Y si no se han dado cuenta, todos mis trabajos son base de este nudo. Entonces si alguien me dice, ¿cómo hacer los espirales? Este nudo. ¿Cómo cruzar los espirales? Este nudo. ¿Cómo dibujas las formas que tienen los colores? Este nudo. Todos. Fuera y dentro, todo el tiempo. Pensar solamente en los detalles. Donde he hecho una maniobra, donde he hecho un movimiento, donde he hecho una combinación. Todo eso solamente es este nudo. Todas mis creaciones o mis trabajos que ustedes pueden ver en internet o que pueden encontrar en cualquier foto que publico, todos dibujos sobre ese nudo, nada más. ¿Por qué? Porque es el nudo que
hace que resalte todas las figuras, porque no hay otro nudo. Mm, no conozco, bueno, hay un nudo más que se puede hacer también, pero eh, no queda tan pegado porque no se marca las líneas de esta manera, se marca la línea de una manera como si estuviera un espacio mínimo abierto y es muy diferente. Ese es el detalle de que muchas veces tenemos que aprender a manejar. Yo siempre lo digo, manejar los nudos es lo más importante. Miren, se ve tan, o sea, solamente esto, a ver, escondiendo los hilos, solamente esto, así como está, ya se ve tan bonito, porque está tan bien hecho, parejito, está tan parejo, que pareciera que no hemos aumentado un hilo. Mira, si lo hacemos así, vamos a hacerlo así. Queda pegado. Es por eso que hay que aprender algunas cosas de la forma correcta. Y yo sé que va a haber mucha gente que me va a reclamar porque me va a decir, no, pero tú no has inventado eso, tú no has hecho eso, tú no... Claro, mucha gente piensa, no, pero yo hacía macramé de hace siglos y todo eso, sí, muy bien, perfecto. Pero, ¿quién comenzó a trabajar macramé con base en matemáticas? ¿Quién trabajó el macramé sin quemar los nudos? ¿Quién trabajó el macramé con formas geométricas? Que me lo digan, yo siempre les pregunto, dime, muéstrame un trabajo de alguien con esos patrones y me salen con ideas que completamente a veces no entiendo y siempre les vengo a decir, a ver, si tú ves mis trabajos, son tan diferentes a lo comercial o lo que existe en el mercado que vas a encontrar siempre uno diferente al otro y siempre va a haber detalles que no vas a entender por dónde empezaron, porque me preocupo mucho en los detalles. Para empezar, el engarce es un gran detalle. No se engarzaba antes las piedras con agujero o piedras con ranura, la única forma que trabajaban. Y el agujero lo hacían por enfrente y de aquí tomaban los hilos, tejían para arriba y hacían los gusanitos, punto peruano, como una serpiente, lo único que hacían. Pero estos, formas, adjuntar hilos, poner hilos, darle figuras cuadrados, redondos, espirales, triángulos, forma de mandala, no hacían. ¿Por qué se los digo? Porque el boom del macramé en los últimos años ha crecido tanto y se ha hecho tan famoso. En Sudamérica se ha hecho tan famoso y supuestamente el macramé que hay en Perú, que hay en Chile, que hay en Argentina, que hay en Brasil últimamente, que ahora se hace más macramé, que antes no se hacía tanto macramé, que se desconocía el macramé en Brasil. Cuando yo estuve, por ejemplo, por ahí, hace 15, 18 años hacía macramé, pero muy poca gente y todos hacían metal. Bueno, empezamos la figura otra vez de este lado para llegar aquí al centro, ¿ok? Agarramos, recuerden, salíamos con uno y agarramos esto y lo escondemos dentro. Uno, dos, tres. A ver, aquí les quiero explicar algo. Este de aquí, solamente si ven que no les cubre, miren, miren, solamente así, empujan con el hilo. Si
el hilo los lleva es hilo. ¿Ves? Ya cerró. Queda un espacio mínimo pequeño, pero ahí está. Trucos. Listo. Seguimos mismo patrón, misma línea de repetición. Ok. Aquí tomamos y salimos con este fuera. Uno. Este igual fuera. Aún estamos trabajando con dos hilos, ¿recuerdan? Estamos trabajando con 2 hilos todavía. Y este de aquí se mete aquí adentro para que sean 3. Este es el de fuera. Dentro. El siguiente salen fuera. Arriba. A ver. Les voy a enseñar otro truco. ¿Están listos? No sé si se han dado cuenta. Digamos, a veces se me ocurre tejer sin cortar el hilo del cono. ¿Ok? Digamos, agarro la punta del hilo sin cortar el cono. ¿Ok? Miren. En este caso sería así, así. Miren. Pongo encima, doy la vuelta, jalo mis 3 guías, paso, cerré. Ahora, miren, miren, al revés. De esta forma trabajo sin cortar del cono. Por debajo los 2 hilos para jalar o por arriba los 2 hilos para jalar. Cuando quiero ir para afuera, arriba. Cuando quiero ir para adentro, debajo. Miren, debajo. ¿Entienden? Arriba. Arriba. Debajo. Simple. Delante. Atrás. Delante. Atrás. Así de simple. ¿Ok? Entonces, a ver, seguimos esto. Eso lo voy a hacer en otro video también. Aquí tendría que dejar un hilo y tejer este hilo de aquí. Listo, miren, ¿vieron? Tac. Tac. Ahora subo. Esto igual. Ahora miren. Tac. Miren. Tan. Y jalo. Jalo. Listo. Siguiente subo. Práctica. Entonces cuando ya estás acostumbrado, es que eso es lo divertido. A veces estoy trabajando en la calle y vienen muchos que hacen macramé y me dicen a veces, estás tejiendo, y me comienzan a ver a tejer y me ven a tejer de esta manera y me dicen, y no entiendo cómo estás tejiendo porque veo que es el mismo nudo. A ver, les explico, mire. Dedos. Yo cuando tejo no uso las manos. Dedos. ¿Ok? Muchos tejen con la mano dando vueltas así, por aquí, por allá. Olvídense. Olvídense de eso. Dedos. Ok. Truco era aquí. Había que pasar. Esconder el más corto. Listo. Subir el más largo. Dedos. Ok. ¿Se dieron cuenta? Dedos.
están. Para mí los dedos son como unas pequeñas ganzúas porque recojo, saco y nada más. Esa es la diferencia. Entonces aquí lo mismo. Fuera, dentro. A ver, vamos a ir rápido. Vamos a ir a la velocidad. Deja aquí, esto pega, esto sube. Esto sube. ¿Tienen otra forma más de tejer? Espero que les sea útil y puedan practicarlo. Porque a mí me gusta cambiar todos los patrones. He conocido mucha gente que teje volteando también y eso también para mí es muy fácil de entenderlo. Creo que cuando llevas un tiempo haciendo macramé se te puede hacer fácil todo ya. Entonces ya no tienes ningún límite en hacer una forma u otra forma. Y si volvemos a tejer, digamos, de la forma convencional sería esto así. Y esto así. Y esto subimos otra vez. Esto sería así. ¿Entienden? O sea, todo es solamente el orden. Entonces todo de ustedes es lo que quieran hacer. Entonces ya tienen la forma donde ustedes quieran sentirse más cómodos. Creo que una vez vi una señora, pero ya era bastante mayor, y le vi una forma de tejer que era muy rara. Y yo le pregunté cómo lo hacía y ¿saben qué? Me sorprendió mucho porque la señora era ciega. Y como ya no sabía qué colores estaba tejiendo, tenía los dos hilos sin cortar. Y lo único que vi eran nudos, se llaman nudos cerrados, que es el nudo de marinero más que todo. Ahora se los voy a explicar. Eso me sorprendió un montón. Y cuando me di cuenta dije, qué bonito cómo lo hace. Y me dice, sí, hay un detalle, yo no veo. Y dije, ¿qué? Entonces, ¿cómo sabes qué estás haciendo? Me dice, no, es porque es lo que ya por intuición tengo esas dos bases nada más y no tengo otros hilos. Yo digo, pero veo 40 hilos. Y me dice, no, parece, pero no. Y yo pensaba en ese momento, era bastante joven, era cuando tendría 13, 14 años. Me pareció tan curioso. Y fui a buscarla después de casi 7 años. Wow. Me dijeron que se había ido a vivir a otra ciudad, pero que seguía tejiendo. Y intenté buscarla para volver a preguntarle algunas cosas que veía que tenía que eran muy interesantes. Porque, ¿sabes? Cuando la encontré que estaba tejiendo, ella se tuvo que ir porque justo llegaba su nieta y tenía que cuidarla y todo eso.
Pero yo digo, ¿cómo una persona ciega cuidando una bebé? Y bueno, cosas de la vida, que hay gente que hace cosas que ni siquiera nosotros podemos saber. A ver, creo que aquí tenemos un pequeño error. Vamos a buscarlo dónde. A ver, vamos a buscar nuestro error. Primero, para empezar, aquí. Ya lo encontré. Si aquí viene 2 en 2, aquí tenemos un pequeño error. En esto, que le dimos un espacio antes de... Bueno, lo puedo destejer de otra forma, pero lo que pasa es que no, el hilo naranja, cuando una vez que lo destejes con otra forma, queda un poco oscuro y no quiero que se oscurezca este hilo de aquí. Entonces también hay hilos que, por ejemplo, blanco no lo puedes desatar muchas veces. Desatas una vez y ya. Pero le está desatando cada rato el blanco se ensucia. Bueno, no sé, ¿quién se atreve a trabajar hilo blanco? Yo lo he hecho muchas veces y a veces no he publicado las fotos, pero es mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho cuidado también. Ya estamos aquí. Listo. Este es el del error. A ver si este es. Aquí es, a ver. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Listo. Aquí es el error. Me sale normal. También creo que no lo dije, no se dieron cuenta donde cometí el error. Cuando creo que ya tienes la visión y el tacto resuelto en una forma o desarrollado en una forma, sin pensar mucho y sin hacer mucho, ya te das cuenta de dónde te falta un hilo. Entonces yo llegué a esta parte de aquí, justo aquí, en esta parte, hice esto y vi que aquí me faltaba un hilo. Entonces es ahí donde dije, ¿dónde está el error? Entonces aquí, ahora me tengo más o menos, sería esto aquí y saldría estos. A ver, también aquí parece que hay un error. A ver, vamos a estudiarlo. Serían estos dos y este de aquí. Tendría que esconderse. A ver, vamos a ver otra vez. ¿Por qué? Si ya no es error matemático, es error técnico. Entonces aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos iguales. Estamos iguales. ¿Sí? Entonces 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ya lo vi. Ya lo vi. Entonces no es ningún error. Aquí sigue normal. Entonces aquí tendríamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo.
aquí vamos. Este saldría aquí normal. No, este escondería. Se escondería porque es el siguiente paso. Tac, tac, tac. Normal corto, lo dejo debajo. Este esconde. Listo. Ok. Aquí le hacemos también. Sí, aquí. Ok. Tenemos esta parte que es la más difícil porque hay que cerrar, hay que hacer todo el proceso. Miren, aquí lo que vamos a hacer es algo más práctico. Miren, estos dos lo hacemos como uno y estos dos lo hacemos como uno. Ok. Lo hacemos que si fueran un solo hilo. Y vamos a hacerle esta figura, pero hay que reconocer cuál es el último hilo que hemos puesto dentro. En este de aquí es este. Ok. Este se va para abajo. Vamos a cortarlo después. Debajo. Y aquí es... Este se va debajo. Entonces, para no confundirlo, lo separo. Y también lo separo. Ok. Miren. Cruzo mis guías. Así. Las dos. Ok. Izquierda, derecha. 2, 2. Tejo este dentro. Sí. Dentro. Fuera. Este de aquí. Saco los otros dos de aquí, de en medio. Fuera. El otro lado lo mismo. Dentro. Fuera. Saco este de aquí, subo y tejo para el mismo lado, fuera. Listo. Esta es una forma. Esta forma de cerrar puedes hacerlo de cualquier forma que tú quieras, pero tienes que entender un solo detalle. Organizarte. Si no te organizas, no te va a salir. Miren, ahora solamente jalo las guías que crucé. Miren, tac, tac, tac. Ahora, cerro. Ahora, de aquí, mire, lo único que me queda es acomodar, acomodar, acomodar. Miren. Quedó tan bien que no se nota casi nada. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer la figura. Bueno, y para empezar a hacer la figura lo único que tenemos es que maniobrar aquí y vamos a hacer el inicio
los espirales ya son continuos, creo que en el otro video ya lo entendieron. Voy a hacer el inicio y hacer 2 espirales de cada lado, y de ahí ya pueden agregar otra línea, pueden hacer lo que ustedes quieran. Claro, más adelante puedo hacer un video de cómo agregar más líneas, pero en este caso de aquí, ahora mismo, miren, si volteamos tenemos todos estos hilos que nos sobraron aquí, todos estos hilos que nos sobraron ahí. ¿Y qué hacemos con todos estos hilos? Miren, lo que ya están mirando debajo, así, miren, debajo ahí, toc, 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 automáticamente. Los que miran por aquí trabajan, los que miran aquí debajo, miren, le hago un nudo así, agarro todos los que son correctamente, listo, y ya está. Ahora empezamos aquí la figura. Solamente hacemos 2 espirales y ya. Ya en el otro video tienen cómo continuar, cómo hacer la figura, cómo cerrar la figura y todo eso. Inicio. Súper sencillo, pero un poquito difícil. Otro truco. Para muchos que a veces me dicen, no, es que no enseñas nada, no compartes nada. Yo, es que lo que pasa es que lo único que tengo son formas y trucos, y eso es lo que a veces cuesta más que todo enseñar, porque por más que me reclamen y me digan, sí, pero quiero que hagas esto, digo, ya, pero toma su tiempo, no es fácil explicar un truco. Hay que estudiarlo, cómo vas a explicarlo, cómo vas a planearlo, todo eso. A ver. Las 2 guías, ok. De la derecha, 2 guías de la izquierda, ok. Cruzamos, otra vez. Miren, esto es lo más básico y lo más sencillo. Cruzarlos, ok. Pero quiero meterle el naranja dentro para que desaparezca, porque así lo escondo, miren. Lo meto ahí dentro, aquí dentro directo, el naranja de la derecha. Lo meto aquí dentro y con el primer marrón dejo sobre el naranja y los otros marrones, miren. Así. Primero, segundo. Y el segundo marrón igual. Y ya. El siguiente lado igual. Entonces me veo que aquí está muy corto, lo estiro un poquito, lo saco. Miren, para que me entren los dedos. Y agarro el naranja, lo meto en medio igual. Y aquí. Primero y el segundo. Ahora simplemente dejaré las guías, que son 1, 2, el otro lado igual, 1, 2 y aprieto. Listo. ¿Recuerdan los pasos de hacer las espirales? Dejo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4. El otro lado igual.
Listo, cerrado. Ahora, estos es los dos que me quedan aquí, los tres que tejieron, los dos naranjas que eran guías, el hilo que estaba aquí en el costado que eran 4, tejió uno a cada lado, y aquí cierro esto por aquí la espiral y continúo el siguiente espiral y ya, toda la misma secuencia. Hago los espirales para que lo vean, pero en este caso de aquí, recuerdan, aquí ya tendría que cortar. Yo no lo voy a cortar ahora, es para que lo vean ustedes, no voy a cortar nada. Solamente tejo con el hilo más largo que me sale de aquí, fuera, y regreso. Tac. El otro lado. Fuera y regreso. Los otros dos hilos que salieran de esta guía los dejo debajo para cortarlos luego. Y recuerdan aquí en este paso de aquí, para unir, tejo sin cerrar, el otro lado igual, tejo sin cerrar, con el mismo hilo que tejí, paso de izquierda a derecha, derecha a izquierda, así, tac, tac. Los paso y ajusto, ajusto. Ahora estos pasan a ser guías y teje este aquí normal, 1, 2, 1 y 2. Y aquí se aumenta el hilo, tac. Recuerden, esto está en el otro vídeo, desde los espirales y cómo se acaban los espirales también. Hasta aquí estamos todos listos en este video con esta forma de agregar los hilos y iniciar a dibujar. Una forma, no esta es la única, es una forma. Hay muchas formas de agregar hilos. Ok. Hasta la próxima. Cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes ya saben. Y también, por favor, suscríbanse y puedan también compartirlo, que es lo más importante, para que así también otra gente lo pueda ver y también se puedan informar de cosas nuevas y diferentes, más que todo con los diseños y formas que vamos a estar haciendo. Cualquier duda o pregunta me lo pueden escribir también y así también les estoy respondiendo. Voy haciendo los videos lentamente, no voy corriendo porque completamente no es lo que yo hago. Trato de enseñar lo más importante, porque si no aprendemos lo básico no podemos aprender los más difíciles, porque tengo trabajos mucho más complejos que a veces toman mucho tiempo en explicación, solamente los detalles que son lo más complejo. Todos me preguntan siempre cómo hago esa forma, yo le digo, es que eso es lo que tengo que estudiar para poder explicarlo, porque para explicar solamente esto de aquí tuve que pensar qué cosa iba a enseñar cada punto, cada movimiento, porque si no, no pudiera enseñarlo de la forma correcta. Entonces ya tienen este proceso. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.